Bienvenidos una vez más a nuestro tiempo en la iglesia y me da gusto poder saludarlos por medio de este video. Espero que te encuentres bien y hoy quisiera comenzar con una pregunta. ¿Te ha pasado en tu vida que vas a un lugar y pides algo y recibes más de lo que pides? Pues esto casi no pasa en nuestras vidas. Por ejemplo, si vas al Tim Horton y pides un café, casi nunca escuchas que te dicen, pediste un café, te voy a dar 2 cafés. O si vas al banco para retirar $100, sería muy rara la vez. Bueno, vamos a decir que nunca pasa esto, retirando 100, dice la señora, bueno, hoy es 2 por 1. Hoy pediste 100, te vamos a regalar otros 100. Te vamos a dar más de lo que pediste. Esto no es algo que vemos frecuentemente en nuestro mundo. Pues estamos en nuestro estudio de Lucas y hoy tenemos la historia de un hombre que fue a pedir algo a Jesús. Y Jesús le dio mucho más de lo que había pedido. Es una historia muy bonita, con lecciones muy importantes para nosotros. Vamos a comenzar nuestro tiempo en oración hoy. Jesús, venimos a ti, como las personas te buscaban en aquellos tiempos bíblicos. Y Señor, pedimos muchas cosas de ti, pero realmente tú quieres darnos mucho más de lo que podamos pensar o imaginar. Señor, ayúdanos hoy a entender las lecciones que quieres enseñarnos. En el santo nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos al libro de Lucas, Lucas 5. Tenemos otra historia de Jesús sanando a alguien. La semana pasada leímos la historia cuando Jesús sanó a un leproso. Hoy es versículo 17 a 26 de Lucas 5, cuando Jesús sana a un paralítico. Vamos a leer versículo 17. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados ahí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Así que el contexto de la historia es otra vez Jesús enseñando a las personas, pero este día no solamente están ahí las personas comunes, también están ahí líderes espirituales, no solamente de la región donde estaba Jesús, pero habían venido de muchos lugares diferentes para escuchar la enseñanza de Jesús. Y necesitas entender que esto es algo fuera de lo normal. Estos son, dice aquí, los fariseos y maestros de la ley. Es decir, en el contexto de la Iglesia Católica sería los de alto rango, obispos y cardinales, viajando lejos para escuchar a un maestro que realmente es carpintero, uno que no ha recibido entrenamiento en seminarios, simplemente es un hombre carpintero que está enseñando. Y esto da testimonio de que Jesús no es cualquier hombre. La autoridad de la enseñanza de Jesús ha llamado la atención de los líderes espirituales. Muchos de ellos están en este lugar donde se encuentra Jesús. Esto es el contexto de nuestra historia. Sigue diciendo, y el poder del Señor estaba con él, con Jesús, para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Esta historia me gusta porque vemos la compasión de sus amigos, que son amigos de un hombre que no puede caminar. Y es muy difícil cuando tienes un amigo que está muy enfermo y estos hombres quieren ayudar a su amigo y escuchan hablar de un cierto Jesús que tiene poder para sanar, y ellos
toman a su amigo y van buscando a Jesús y encuentran el lugar donde se encuentra Jesús. Y al llegar se dan cuenta que hay multitud, hay mucha gente y no pueden acercarlo a Jesús. Pero su necesidad es tan grande que ellos buscan la manera de acercar a su amigo a Jesús. Y ven la azotea de la casa, suben las escaleras por fuera de la casa, suben a la azotea, separan las tejas y encuentran un espacio para bajar a su amigo en su camilla frente a los pies de Jesús. Mucho esfuerzo esos amigos para ayudar a este hombre paralítico, porque en realidad qué cosa fea, ¿no? No poder caminar. No sabemos cómo llegó a este punto el Señor, si nació así o si se accidentó, no dice, pero qué feo no poder caminar y qué bonito ver el deseo que tienen esos amigos de ayudar a este hombre. Y por fin logran ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Ahora, versículo 20, algo muy sorprendente. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Esto es sorprendente porque esos hombres no vinieron a buscar a Jesús para perdón de pecados. Ellos trajeron a su amigo a Jesús para que Él lo sanara de su enfermedad, para que pudiera volver a caminar. Y Jesús lo mira y dice: amigo, tus pecados quedan perdonados. Y lo que pensamos que Jesús va a decir, dice, al ver la fe de ellos, pensamos que Jesús le va a decir: levántate, toma tu camilla y anda y camina. Eso es lo que pensamos que Jesús va a decirle a él, y no es lo que le dice. Pues ¿por qué cambia el tema Jesús? ¿Por qué no le sana enseguida de su enfermedad? ¿Por qué habla de perdón de pecados? Y esto es un punto muy importante para ellos y para nosotros. Todos tenemos necesidad en nuestras vidas, sí. Pero Jesús quiere llamar nuestra atención a nuestra necesidad más grande, que es el perdón de pecados. Qué bonito poder sanar al cuerpo de alguien. Pero el mensaje de Jesús y la misión de Jesús no simplemente es de sanar enfermos. Es bonito, sí, darle salud a alguien. Pero Jesús sabe, si sana a ese hombre, a lo mejor en 20 o 30, 40 años después, se va a enfermar otra vez y se va a morir. Y si Jesús simplemente lo ha ayudado en esta vida, sí lo ha ayudado en algo, pero no lo ha ayudado por toda la eternidad. Y lo que Jesús realmente quiere hacer con el ser humano es ayudarnos no solamente en esta vida, sino también por toda la eternidad. Quiere perdonarnos por nuestros pecados para darnos vida eterna. Y por eso en este momento dice lo sorprendente, le dice al hombre: amigo, tus pecados quedan perdonados. 21. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en parte tienen toda la razón. Solo Dios es el que puede perdonar pecados. Yo no puedo, tú no puedes. Jesús puede, porque es Dios. Si ellos están pensando: ¿quién es Jesús? ¿Es un carpintero? ¿Simplemente es un hombre que enseña con palabras bonitas? Y Jesús quiere mostrarles que es Dios. Y versículo 22 dice: Jesús supo lo que estaban pensando. Pues yo no puedo leer pensamientos. A veces quisiera saber lo que la gente está pensando. A veces, gracias a Dios, no puedo saber lo que la gente está pensando, porque simplemente soy un hombre. Pero Jesús es más que un hombre. Jesús, siendo Dios, sabe lo que están pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir?
¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús sana para mostrar que sí tiene poder para perdonar pecados. Esto es lo que Jesús dice claramente aquí, para que sepan que yo sí tengo autoridad para perdonar. El propósito de mis milagros es para que sepan que puedo perdonar. Hay algo más importante que ver un milagro, es ver que Jesús puede perdonar. Y Jesús le dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Y todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios, estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Y qué bonito, ¿no? Ver un milagro así, porque en realidad es una maravilla. Este hombre vino a pedir algo y se fue para la casa con mucho más. No es que pidió simplemente un café y regresó a casa con 2 cafés. No simplemente fue a Jesús para pedir $100 para regresar a casa con $200. Él fue a su casa para pedir un cuerpo sano y se fue para su casa con mucho más, con la salvación de su alma. Porque ese hombre, unos años después de esa historia, se murió y sus piernas dejaron de funcionar. Pero ahorita este hombre está en el cielo, alabando a Dios, porque tiene vida eterna. Jesús le dio mucho más de lo que había pedido. Te pregunto hoy, ¿por qué has buscado a Jesús? ¿Qué necesidades has tenido en tu vida que te han motivado a acercarte a Jesús? Tal vez es por necesidad económica que has tenido. Tal vez, en primer lugar, pensando en una casa. Yo me acuerdo, recién casado, con unos hijos estábamos rentando y necesitábamos una casa y juntábamos dinero para ir al banco para pedir una hipoteca y le decíamos a Dios, Dios, ayúdanos. Queremos tener una casa, ayúdanos a ahorrar el dinero que necesitamos, provee por nosotros una casa. Y gracias a Dios, Dios nos ayudó a encontrar una casa, pero entendemos que las casas las vamos a dejar. Cuando nos toca morir después de 50, 70 años, las casas las dejamos aquí, ¿verdad? Y Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararles un lugar, es decir, en el cielo, un lugar eterno, una casa eterna. Tal vez te has acercado a Dios porque has necesitado trabajo. Necesitamos tener trabajo y un trabajo fijo y lógico, eso le importa a Dios. Tenemos que proveer por nuestras familias, sí, pero somos más de carne y hueso. La Biblia dice, no solo de pan vive el hombre. También el alma tiene necesidad y Jesús quiere satisfacer la necesidad del alma en esta vida y por toda la eternidad con su presencia. Y con perdón de pecados es lo que nos da de Él mismo, de su presencia en esta vida y por toda la eternidad. Tal vez te has buscado a Dios, te has acercado a Jesús porque no tienes con quién compartir tu vida, no tienes esposo, no tienes esposa. Y es cierto, la idea del matrimonio viene de Dios. Dios quiere darnos alguien en esta vida, no en todos los casos, pero la idea es de Él, de tener con quien compartir nuestras vidas. Pero entendemos que ningún matrimonio es para siempre. En el cielo ya no existe el matrimonio. El propósito del matrimonio es para apuntar realmente al amor verdadero, que es el amor de Dios. Y es lo que Él quiere darnos en esta vida, satisfacer los deseos y anhelos del alma y corazón en esta vida y por toda la eternidad. A veces nos acercamos a Jesús para poder tener hijos.
Lógico, hijos son una bendición de Dios. Si no tienes hijos es un dolor muy fuerte. Y buscamos a Dios para tener hijos, ¿sí? Y Él puede darnos hijos. Pero entendemos que los hijos son prestados nada más. A veces Dios los llama a su presencia. O a veces llama a nosotros y tenemos que dejarlos aquí. Pero en el cielo, Dios nos da una familia eterna. Nuestros hijos biológicos van a estar allí si han creído en Jesús, sí. Pero también hermanos y hermanas de cada raza, de cada lengua, de cada tribu del mundo. No importando el color de la piel, ahí estaremos una familia bonita, contenta por toda la eternidad. Y esto es lo que Jesús nos da con perdón de pecados. Tal vez como este hombre, has buscado a Jesús porque tienes enfermedad. Tal vez no puedes caminar. Y esto es duro y difícil. Jesús puede sanar, es cierto. No sana a todos los cuerpos en esta vida. Pero quiere que veamos hoy nuestra necesidad más grande. Es la salvación del alma. Porque en el cielo nos da un cuerpo que es un cuerpo eterno. Un cuerpo que no se enferma. Un cuerpo fuerte. Y con perdón de pecados es lo que tenemos en su presencia por toda la eternidad. Entonces tenemos que ver nuestra necesidad más grande. Para terminar hoy nuestra historia, quiero que hagamos 3 ejemplos. 1, pensando en el ejemplo de los amigos. Esos amigos se esforzaron mucho para ayudar a su amigo, para que Jesús lo ayudara. Y así debemos hacer lo mismo. Debemos traer a las personas a Jesús. Nosotros mismos debemos acercarnos a Jesús por las necesidades que tengamos, cosas materiales, cosas físicas que tenemos, sí, pero sobre todo, con nuestra necesidad espiritual, debemos ir a Jesús para el perdón y debemos con confianza traer a las personas a Jesús. Si tú conoces a alguien que está consciente de su necesidad por perdón de pecados, tráelo a Jesús. Tus hijos, tus amigos, tú mismo. Si nunca lo has hecho, con confianza debes hacerlo. Es lo que hacían esos amigos. También esos amigos se esforzaban mucho para las cosas del cuerpo. Pero yo te pregunto, ¿te esfuerzas también para tu necesidad espiritual? Si nos esforzamos en el trabajo de proveer por nuestras familias, ¿no debemos también esforzarnos para las cosas espirituales? Yo digo que sí debemos, ¿verdad? De ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, de ver un video como este video, otro video de otra persona que explica la palabra de Dios. El esfuerzo de todos los días leer algo de la Biblia. El esfuerzo de todos los días pasar tiempo en oración con Jesús. Esas son cosas que sí debemos hacer. Y te pregunto, ¿te esfuerzas para estas cosas también? Debemos hacerlo. Definitivamente debemos hacerlo. Pero sobre todo, en este ejemplo, en este mensaje tenemos un ejemplo que no debemos seguir. El segundo ejemplo que no debemos seguir es el ejemplo de los líderes espirituales. Para mí es triste ver el ejemplo de ellos, que ellos eran líderes espirituales de sus iglesias de su tiempo, creían según en Dios, pero rechazaron a Jesús. Y vemos ahí que es posible ser muy religioso y según creer en Dios y no tener perdón de pecados. Los demonios creen en Dios, pero no tienen perdón de pecados, no tienen salvación del alma. Y yo creo hay muchas personas que dicen, creo en Dios, voy a la iglesia, pero no siguen a Jesús. Y en ese sentido sirven de advertencia, sirven de escarmiento para nosotros. Y no quiero que pase lo mismo contigo, de ir a una iglesia,
de decir creo en Dios y no seguir a Jesús. Y te pregunto, ¿tú sigues a Jesús? ¿Lo amas? ¿Lo obedeces? ¿Pones en práctica lo que Él dice? ¿Tienes perdón de tus pecados? Estos son preguntas muy importantes. El segundo ejemplo, los maestros. El tercer ejemplo es simplemente de ver a Jesús. A mí, en lo personal, es muy hermoso para mí ver el ejemplo de Jesús. Que Él cuida de nuestros cuerpos. Él sanó a ese hombre. Le dio mucho más de lo que había pensado. Le dio lo de esta vida, sí. Y tú acércate a Jesús. Para las necesidades de tu vida, sí. Pero sobre todo tienes que ver que en Jesús tenemos mucho, mucho más. Que es también la salvación del alma. Él se preocupa por las dos cosas. Y quiere darnos mucho más simplemente de cosas para esta vida. Quiere darnos cosas para toda la eternidad. Y esto es la lección principal de nuestra historia de hoy. Vamos a terminar con una oración. Jesús, venimos en tu presencia y te doy las gracias hoy por la lección que nos das. Que tenemos sí necesidad del cuerpo y quieres ayudarnos, pero también lo del alma. Señor, yo te pido por los que te necesitan hoy. Algunos enfermos, otros que andan con tristeza muy profunda en el corazón. Personas que tienen necesidad económica. Señor, gracias por también ayudarnos con estas cosas, pero sobre todo ayúdanos a ver nuestra necesidad más grande, la salvación del alma. Ayúdanos a buscarte a ti y encontrar en ti la salvación del alma también. En el santo nombre de Jesús pedimos esto.